nuestros reinos, ya lo traemos. Y ahora la pregunta es, ¿cómo es posible que si la serpiente simbolizaba, o eso hay dicho, porque así lo describe la Biblia, es el diablo, es Satanás, ¿cómo es posible que Dios haya pedido construir una serpiente para la solución del problema? ¿Se hizo usted esa pregunta anoche? ¿Cómo es posible que Dios pidiera que hicieran una serpiente y no otro objeto, no otra figura para la solución? ¿Por qué? Si usted no se hizo esa pregunta, y ahora yo se la estoy formulando, yo no sé si ustedes la están analizando, pero entender o responder a esa pregunta es entender el asunto de salvación, es entender, dijeron los matemáticos, el ABC de la salvación. ¿Cómo es posible que Dios haya pedido serpiente en lugar de otra forma, otra figura? ¿Por qué no pidió, qué les gusta? ¿Un becerro? Una paloma. Una paloma que simboliza la humildad. ¿Sí? ¿Por qué no pidió otra figura y tenía que ser serpiente? ¿Por qué cree usted? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Por qué Dios pidió serpiente y no paloma, que bien pudo haber sido? ¿Por qué tenía que ser una serpiente? La Biblia da una respuesta y vamos a tratar de descubrirla en estos minutos que vamos a dedicar al estudio de la palabra de nuestro Dios. Porque si en esta hora, en estos minutos que tenemos, usted no logra comprender el por qué, entonces nosotros hemos fracasado en el objetivo de poder hablar con claridad la palabra de nuestro Dios. Sin embargo, esa serpiente que simbolizaba, la serpiente de bronce, que simbolizaba a Cristo y que estaba señalando la crucifixión de Cristo, por eso la cita bíblica de ayer fue San Juan capítulo 3, versículos 14 y 15. Y además vamos a regresar tantito a la cita de ayer, San Juan capítulo 3, vamos a recapitular, capítulo 3, versículos 14, bueno, estamos con el 14, aunque sea nada. Voy a pedir aquí a nuestros hermanos, amigos que traen Biblia, puedan compartir la suya. Ayudemos a buscar a nuestros amigos especiales en sus Biblias, y si no traen, no quieren, compartamos la nuestra. Y por aquellos que dicen que ya no leo la letra chiquita, pues tenemos en pantalla. Ahí no hay excusa. No vamos a dar tiempo. ¿Podemos decir amén cuando lo tengamos? Están buscando, vamos a dar tiempo. Yo quiero que usted corrobore que todo lo que estamos diciendo sea palabra de Dios. Ningún invento mío. ¿Lo tenemos todos? Muy bien. San Juan capítulo 3 y verso 14 dice: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es, ¿qué cosa? Necesario. No es que si queremos, es necesario, es algo que se tiene que realizar. Era necesario. No sé si será esa figura que alguien había dicho. Ahora, era necesario que esa figura apuntara a Jesucristo. ¿Y cuándo se hizo entonces ese cambio? ¿Cuándo hubo esa sustitución de la serpiente de bronce que apuntaba a Cristo? ¿En qué momento se dio? ¿En qué momento de la historia se dio? Bueno, San Mateo capítulo 27. Usted vaya a San Mateo capítulo 25 para que podamos entender cuándo se da el cambio. Porque la única explicación que la Biblia describe a esta pregunta es que hay un cambio, hay una sustitución, hay un canje, hay una transición. San Mateo capítulo 27, ¿qué es allí? Para que nosotros podamos entender esto, es entender que Jesús toma el lugar del pecador. Y eso es a través de la crucifixión. San Mateo capítulo 27. ¿Lo tenemos? Estamos en el capítulo 27. A partir del versículo 15. A partir del verso 15. El estudio de esta tarde, de esta noche, está basado en Mateo capítulo 27.
Estamos dando tiempo para que nuestros amigos especiales puedan tener una Biblia en su mano y puedan corroborar la lectura. Muy bien. Versículo 15 en adelante. Gracias, hermanos. 15 en adelante del San Mateo 27 dice: ahora bien, el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso. ¿Y quién era ese preso? ¿Cómo le elegían? Barrabás. ¿Cómo elegían al preso que tenían que soltar? Pues el pueblo lo decidía, así de fácil. El gobernador sacaba dos y decía: ¿quién quiere que yo le suelte? ¿A este o a este? Y en esa ocasión estaba Jesús y estaba otro que se llamaba, más bien dicho, porque no existe, Barrabás. Digo existe porque la Barrabás ya murió. Y el pueblo entonces tomó una decisión. ¿Soltó a Jesús? Y quién era Barrabás? La historia y la Biblia dice que era Barrabás era el peor criminal de ese tiempo. ¿Qué te gusta? ¿Drogadicto? ¿Violador? ¿Secuestrador? ¿Asesino? ¿Qué más te gusta? Puedes buscar lo que tú quieras. Pero era el peor criminal. Y entonces soltaron a Barrabás. Verso 16. Tenían entonces un preso famoso. Mira, hasta los malhechores ahora son famosos. Y eso no es novedad, es una Biblia está. Repito, tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Verso 17. Reunidos ellos, les preguntó Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Verso 18. Porque sabía que por envidia, ¿qué le habían hecho a Jesús? No le habían entregado. Pilato sabía que Jesús no había cometido ningún crimen. Pilato sabía que Jesús era inocente. Pilato sabía que Jesús no tenía culpa alguna. Pero sabía que Barrabás sí. Entonces no se dijo: pues aquí está la puerta, aquí yo suelto a Jesús. Sin embargo, el pueblo pidió. Jesús enfrentó la peor de las muertes que tú te puedes imaginar. ¿Quién debería haber sufrido? Jesús o el transgresor. En este caso, tú y yo. ¿Quién debería haber muerto? ¿Nosotros o Jesús? La ley decía: el que pecaba tenía que morir. Eso marcaba. No había excusa alguna. Tú fallaste, tú pagas tu condena. Y entonces la ley hoy así lo dice. Un transgresor tiene que pagar un delito. Bueno, aunque ahora se hacen injusticias, ese es otro asunto. Pero la ley marca que el que comete una transgresión tiene que pagar. Hay una consecuencia. Sin embargo, Jesús, ¿qué tenía que pagar? ¿Tenía culpa alguna? ¿Era delito haber sanado a mucha gente? ¿Era delito haber alimentado a más de 5,000 personas? No. ¿Por qué Jesús tenía que pagar una culpa? ¿Por qué? La Biblia dice que no había cometido pecado de nosotros, se hizo pecado. Y solo por amor a la raza humana. Pero en la crucifixión había 4 etapas. No era de que, ya lo crucificaron y se acabó. La crucifixión tenía 4 etapas. Y cada etapa era dolorosa. Y cuando pasaba una etapa, no es que el dolor de esta se terminaba, sino que sumaba el dolor de la segunda etapa. Y la tercera venía acumulándose el dolor de la primera, la segunda, para agregarle una más. Y así sucesivamente hasta llegar a la 4ª etapa. ¿Y cuáles eran esas etapas? La primera etapa encontramos que es la flagelación. En otras palabras, los látigos, los azotes. Yo no sé cuántos les gustaba que mamá y papá, cuando se eran pequeños y se portaban mal, les dieran. Yo no lo sé. Pero por las caras que yo miro, sí les tocó. Sí, sí nos ha tocado. A mí también me tocó, y hay también madres que no me dejan mentir. A mí me tocó. Eso que éramos bien portados, según nosotros. Sin embargo, a Jesús también nos tocaba. Y en esta tarde, yo quiero concluir más.
Mire la forma de azote con el que Jesús fue castigado. No era cualquier azote, no era ramitas de tamarindo, porque no se rompen, capaz. No era ramitas de tamarindo, tampoco era cabo. Ahí está el látigo con el que Jesús, bueno, no es exactamente ese, pero es una forma con la cual Jesús fue castigado. Ese látigo, que pegaba con cadenas, ahí tiene 3 bolitas, pero realmente tenía de 4 a 5 bolitas. Cada bola medía 2 centímetros de diámetro, con espigas o clavos saliendo por todas direcciones. Y los soldados que castigaban al condenado o al malhechor, porque ese castigo era para el peor de los criminales, no era para cualquiera, era para el peor. Habían 2 soldados especiales, esos bien fornidotes, esos que van allí todos los días. Sí, de esos, ustedes ya saben cuáles son. 2 soldados romanos, esos mal encarados. Y entonces, como que se iban turnando, primero yo, después tú, y cada uno le daba un latigazo. Y después el otro, no era uno, ni eran 2. Eran aproximadamente como 40 horas. Es que el castigado, el condenado, tenía que recibir. Yo te pregunto, ¿cuántos látigos tú dices? ¿Cuántos latigazos tú les has dado con eso? Con la varita, la ramita de tamarindo encima. ¡Ay, ay! El segundo ya lo queremos. Jesús recibió 40 de esos. Y no lo recibió de una mano débil. Estos soldados estaban entrenados especialmente para hacerle sufrir en carne propia. Y esas puntas, esos clavos, no solamente llegaban y desobaban la piel, se incrustaban, rompían la piel y traspasaban incluso el músculo, desgarrando la carne, estando la persona viva. No era que si me puedo soltar, porque lo amarraban a un poste bajo, le descubrían la espalda para ser azotado sin lástima. Pero otro detalle, los soldados tenían que cuidar que la persona que estaba latigando no muriera en ese momento, porque los dejaban que quedara así, especialmente para que sufriera la segunda etapa. Pero así, cuánta crueldad, cuánta maldad en el corazón humano. Esta técnica, los romanos la apoyaron, los perros. Este tipo de tortura no está en los romanos. Y en el europeo no lo expresa, pero que los romanos la mejoraron, la modificaron para que el malhechor sufriera cada vez más. Imagínate cuánto dolor que Dios. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque en lugar de Jesús está mereciendo a nosotros. El que debería estar sufriendo ese castigo de nosotros. Sin embargo, Jesús sufrió por amor a ti, por amor a nosotros. Aunque la historia dice que hay personas que murieron crucificados antes que Jesús, entonces usted podría estar preguntándose, si había gente que había muerto antes de Jesús crucificado, ¿qué razón o qué importancia tiene saber que Jesús murió crucificado? 3 razones te voy a dar. Simple. Las personas que murieron antes de Jesús murieron por su propia culpa. Jesús no murió por su propia culpa. Murió por tu culpa, por tu pecado, por el mío. Los otros que murieron antes de Jesús no resucitaron. Jesús resucitó. Los otros que murieron antes de Jesús les valía solo para ellos. Con la muerte de estas personas nadie más se salvó, y más ni ellos. Pero la muerte de Jesús bastó para darle salvación a ti, para darle salvación. La muerte de Jesús es muy diferente
a los que hayan podido morir antes que él en la cruz del Calvario. La segunda etapa es el bautismo. Es una palabra derivada del latín. Y vamos a aprender un tiempo más, por favor. La Biblia dice, para Mateo 27:32. Mire qué dice Mateo 27:32. ¿Lo tenemos? Mateo 27:32. Hasta tiempo para que todos lo podamos tener. Ok, verso 32 dice así: al salir, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón, y a este obligaron, ¿para qué? Para que llevara la cruz. La segunda etapa en la crucifixión, primero los azotes. Cuando ya el condenado estaba lacerado de espalda de tantos azotes, lastimado, herido y sangrando, tenía la segunda, y era cargar el patíbulo. Pero la Biblia dice que a Jesús no cargó solamente un trozo de la cruz, porque el patíbulo, si usted se da cuenta en la imagen, el patíbulo es una parte de la cruz, no es la cruz completa. Está bien para que regresemos a la imagen. Ahí está, ahí lo puede usted ver. El patíbulo es la parte horizontal de la cruz. Pero a Jesús no le pusieron solo esa parte, a Jesús se la pusieron completa. ¿Y saben por qué? Porque esa cruz no estaba diseñada para él. Esa cruz estaba diseñada para Barrabás, a quien habían soltado. Entonces se la pusieron completa. Y esa cruz era una cruz rústica, áspera. Es más, posiblemente tenía astillas que se le incrustaban sobre la espalda. El profesor dice, menciona que Jesús en varias ocasiones lo mandó, cargando esa cruz sobre sus espaldas. Cayó. Esa procesión primero la encabezaba un soldado romano, y después venía la persona que estaba destinada a ser crucificada. Y esa cruz era pesada. Esa cruz la debimos haber cargado nosotros. Esa cruz debía haber llevado un nombre. Debería haber llevado tu nombre y mi nombre, porque sobre esa cruz que cargaba la persona que estaba condenada a ser crucificado, llevaba su nombre y llevaba la causa por la cual estaba siendo crucificado o iba a ser crucificado. Llevaba un nombre y llevaba una causa, y ese nombre debería ser tuyo. Sin embargo, yo quiero notar algunos datos interesantes acerca de Jesús. Una noche anterior, Jesús ya no cenó. Yo no sé a qué hora cenas tú. ¿A qué horas? Y quieres alimentar antes de irte a dormir. Tiene gente que come hasta la medianoche. Jesús esa noche ya no probó alimento. Y estoy seguro que después de las 9 de la noche Jesús ya no probó alimento. Porque esa noche del día jueves se la pasó ¿dónde? En el Getsemaní. ¿Qué haciendo? Durmiéndose. Ay, respirando el aire fresco del huerto. No, se la pasó orando. Porque sentía la agonía del pecado. Para el colmo podríamos decir, los más cercanos colaboradores de Jesús lo dejaron solo. Cuando llegó la turba a apresarle, todos se fueron. Jesús se quedó solo. ¿Qué habrías hecho con el lugar de Jesús? ¿Cómo hubiese respondido? Esa multitud a quien Jesús había alimentado, esa multitud a quien Jesús había sanado, esa multitud que Jesús había hecho tanto bien, ahora gritaba, crucifícale, crucifícale.
Y es más, esta gente enfurecida, te lo voy a decir, que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿No le preguntaron a Dios si querían esa maldición? Ellos se la atribuyeron. Mis hermanos, amigos, muchas de las ocasiones nuestras malas decisiones acarrean también consecuencias a nuestros hijos. Muchas de nuestras malas decisiones traen también infelicidad y desgracia para nuestra familia, a los que más queremos. Sin embargo, Jesús enfrentó un sufrimiento que no le correspondía. Tercera etapa de la crucifixión: la coronación. Y todos hemos visto en esos cuadros que se presentan. Corona. Aquí dice que le teñieron especial la corona. Y hemos visto las imágenes con espinas grandotas. Sin embargo, las espinas que a Jesús le pusieron no eran grandes, eran pequeñas. Eran pequeñas. Y no se las pusieron con tanta delicadeza sobre su cabeza. ¿Cómo te imaginas que se la pusieron? ¿Cómo actúa una persona enfurecida? ¿Cómo actúas tú cuando el coraje y la rabia te ponen al límite? Con violencia. Tú llegas y haces las cosas así, dijeron a la brava. A Jesús le pusieron la corona así, sin lástima. Y estas espinas no solo traspasaron sus sienes, traspasaron su corazón. ¿Qué simbolizaban esas espinas en la corona de Jesús? Esas espinas simbolizaban el pecado, según Génesis capítulo 3, verso 18. Vamos a verlo. No te la maté. Génesis capítulo 3.